Bueno, pues ahí quedaban esos anuncios. Nosotros seguimos en una mañana distinta y bueno, pues nos visita el secretario general del Partido Andalucista. Lo tuvimos aquí, lo van a recordar ustedes, cuando se presentaba por nuestra provincia como candidato. Y bueno, desde julio es el secretario general del Partido Andalucista. Hablo de Antonio Jesús Ruiz, al que le voy a dar de nuevo la bienvenida a nuestra comarca y en particular a San Roque. Pues muy bien hallado, en un día un tanto Lluvioso. lluvioso, ha estado la carretera un poco mojadita, pero siempre es un placer entrar en esta comarca y venir también en especial a San Roque, que es una ciudad pues emblemática. Y felicidades, Antonio, además también por un compromiso con el Partido Andalucista, que hablamos de una veintena de años, ¿no? Bueno, en el 2015 cumplimos 50 años, así es que sí, el andalucismo político tiene una vida y una trayectoria importante en Andalucía. Y, hombre, para mí es un reto apasionante, después de ser militante desde muy jovencito, el ser ahora el secretario general del Partido Andalucista. La verdad es que el día que se llevó a cabo el Congreso y que se supieron los resultados, el gusanito y el nervio pues hacía ver que era algo importante y que el reto, aunque evidentemente es una situación complicada, pero que es apasionante para recuperar el espacio y para trabajar por Andalucía. ¿Y cómo está hoy en día el Partido Andalucista? Bueno, hoy en día contamos con en torno a 500 concejales, con presencia en más de 200 ayuntamientos y con aproximadamente unos 60 municipios en los que formamos parte del gobierno. Por ejemplo, en esta ciudad que hoy estamos, San Roque, Los barrios. y en esta comarca pues estamos en los barrios, estamos en la línea y también estamos en Tarifa, ¿no? O sea que evidentemente participamos en el gobierno de cuatro de las ciudades de la comarca y tenemos una presencia en Algeciras y también en Jimena, o sea que de alguna forma esta es, yo creo que la comarca donde el partido tiene más fuerza a día de hoy, porque tenemos alcaldía, tenemos gobiernos municipales y tenemos presencia pues en la ciudad, ¿no? en Algeciras, así que evidentemente es un ejemplo para el resto de comarcas y de territorios de Andalucía el campo de Gibraltar. ¿Por qué cree usted que se produjo ese descontento con el Partido Andalucista en los anteriores comicios? Yo creo que el Partido Andalucista tiene una trayectoria en la que ha vivido momentos importantes en los que tenía que tomar decisiones y esas decisiones se tenían que haber explicado mucho mejor, pues porque evidentemente los que no nos quieren y los que de alguna forma ven que le quitamos espacio político lo han utilizado de una forma torticera para hacernos daño. Y hablo ya desde cómo se desbloquea el Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados, con 7 diputados del Partido Andalucista en Madrid, que desbloquean el proceso autonómico al quedarse en este caso Almería descolgada por no superar la mayoría absoluta de censo, hasta las veces que hemos formado parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Yo creo que hemos hecho cosas importantes para Andalucía y para la gestión política de los ciudadanos andaluces, pero quizás no hemos sido capaces de que los andaluces lo hayan podido ver o nosotros en este caso no tener la capacidad de comunicar lo que hemos hecho por esta tierra. Pero aún así, mucha gente nos dice muchas veces que hace falta un partido andalucista fuerte o que hace falta un partido andaluz con contundencia, ¿no? Eso es algo que los ciudadanos lo dicen y que nos lo repiten como si trataran de convencernos a nosotros, ¿no? Y evidentemente nosotros entendemos que eso es cierto y que a día de hoy pues vemos cómo está el panorama político a nivel del Estado español y hace falta un partido andalucista fuerte que defienda Andalucía, porque al final estamos hablando otra vez del modelo de Estado y de las autonomías y nadie habla de Andalucía. Sobre todo un partido unificado y sin disputa. Sí, eso ¿Verdad? también Porque eso es otro de socialmente nuestros lastres, la situación refleja. interna en cuanto a las peleas. Pero bueno, hoy vemos cómo, por ejemplo, el PSOE se está matando por ocupar, en este caso, o decidir quién gobierna el grupo provincial de diputación, ¿no? O sea, que evidentemente son cosas que pasan en todos los Esperemos que partidos. con esta elección ya las disputas se hayan acabado. Hombre, yo me siento en este caso como un secretario general Claro, respaldado por todos y que con todos los militantes y cargos públicos del partido pues están detrás de la dirección nacional nueva del partido. Antonio, sin duda alcanzar de nuevo esa representación en el Parlamento será una de esas metas dentro Es de... el reto.
El reto es que el Partido Andalucista vuelva a tener voz en el Parlamento de Y Andalucía. una representación importante como la que tuvo en su tiempo, ¿no? Entendemos que es preciso, por el momento en el que vivimos actualmente, ¿no? Y que es preciso pues, para que el Partido Andalucista pueda trasladar problemas de los ciudadanos a la Cámara Andaluza, que creo que es donde deben de hablarse de los problemas de los ciudadanos, porque vemos en estos momentos que suceden cosas en muchos sitios, pero que parece que en el Parlamento no se habla de lo que ocurre en las calles o en los sitios, los municipios o en Andalucía, ¿no? Y que de deficiencias, ¿no? En cuanto a infraestructura, en cuanto... Pues sí, hoy precisamente que estoy por aquí ¿eh? en el campo de Gibraltar, vamos a firmar un manifiesto, en este caso pues por la infraestructura ferroviaria, ¿no? Que creo que es importantísimo que el puerto de Algeciras, que es el puerto más importante de España y el segundo de la Unión Europea después de Rotterdam en movimiento de contenedores, y también el más importante de la península en tráfico de personas, en movimiento de personas, pues no tenga una salida ferroviaria. Nos llamamos a puerta de Europa. Pues yo creo que esto es algo incomprensible. Es incomprensible que un puerto que es eficiente, que da beneficios a puertos del Estado, al Estado, no se invierta en que tenga una proyección, tenga una continuidad y sobre todo no se invierta pues porque aparte de los más de 200.000 empleos que genera, que pueda generar más, porque aquí tenemos una tasa de desempleo alarmante, más rondando el 35% de paro. Creo que eso es algo inaudito en toda la Unión Europea. En cambio vemos precisamente pues porque no hay un interés importante en el Congreso de los Diputados por Andalucía, que al final diputados del PP ahora, antes del PSOE, pues determinan el que haya más inversiones en el puerto de Valencia o en el puerto de Barcelona o en el puerto de La Coruña antes que en el puerto de la comarca de Algeciras. Igual que quizás una mesa por... un pacto por el empleo a lo mejor, ¿no? Que también es necesario. Yo hoy voy a participar, por ejemplo, en estas firmas y, hombre, me alegra que haya unanimidad. Va a ir, en este caso, por representación del Partido Popular, el diputado y alcalde de Algeciras, el señor Landaluce. En representación del Partido Socialista también va a ir alguien a firmar, pero esto es importante que se lo crean, porque el documento es duro y crítico con el gobierno del Estado. Pero que además que llevamos años los ciudadanos esperando esos compromisos, ¿no? Además hablamos de algo que tampoco es muy costoso, ¿no? Porque estamos hablando que solamente aproximadamente unos 170 kilómetros hasta Bobadilla, el resto prácticamente está canalizado para poder tener salida hasta Francia, ¿no? O sea que yo creo que tampoco estamos hablando de una locura, y sobre todo porque hablamos de que a partir de ahora, a partir del 2014 hasta el 2020, la Unión Europea va a pegar un corte importante en la inversión de fondos europeos para España. El próximo sexenio va a ser muy duro. Yo creo que los pocos fondos o los fondos que nos vayan a llegar de la Unión Europea hay que gastarlos muy bien para que realmente sean fondos que generen infraestructura, que generen empleo. Porque han sido miles de millones de euros los que han llegado a España y a Andalucía y que realmente no han propiciado el que seamos un territorio con capacidad para generar empleo, sino que todo lo contrario, ¿no? Tenemos una juventud, una generación que desgraciadamente no encuentra empleo en Andalucía o en Cádiz o en el campo de Gibraltar y está emigrando. Hace 30 años mandábamos a mano de obra sin cualificación y ahora estamos mandando mano de obra muy cualificada, y creo que eso es triste para una sociedad, el que haya gastado esfuerzos, recursos económicos en formar a una generación, a muchos jóvenes que no tienen capacidad de trabajar y además de motivar o de que sus conocimientos queden en su tierra. Es triste, es muy triste. ¿Tiene vigencia el andalucismo político? Por supuesto que sí. Nosotros de cara al Congreso no lo hemos llegado a cerrar del todo, tenemos una segunda parte que la vamos a celebrar en Úbeda a final de año, y ese es el documento de estrategia, un documento en el que vamos a analizar quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y por qué estamos aquí y a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer. El andalucismo tiene vigencia, hace falta una fuerza política que sea ese martillo pilón que siempre recuerde a Andalucía o los intereses de los andaluces. Porque, como digo muchas veces, en el Congreso de los Diputados se sientan pues más de 50 diputados que deben de representar a Andalucía. En la actualidad son todos del PSOE o del PP y les pesan más los intereses del PSOE o del PP que de Andalucía o de los territorios que les han puesto en esos escaños en el Congreso de los Diputados. Por eso, como he dicho antes, al final ellos terminan pulsando el botón, un botón donde se aprieta y se impulsa o se dan más
inversiones a otros territorios que a los suyos propios donde se les ha votado para que se les represente, ¿no? O sea que es algo totalmente paradójico. Y en este momento en el que estamos hablando mucho de Cataluña, pues yo creo que es importante que se hable de Andalucía, porque el problema del Estado español no debe de ser si Cataluña quiere la independencia. El problema del Estado español es que en Andalucía tenemos un 35% de desempleo, y es que en Andalucía pues ahí estamos en unos indicadores de renta familiar alarmantes y hay una pobreza tremenda con unos parámetros mucho mayores que en el resto del Estado. Ese debe de ser el problema. Y los diputados andaluces que están en Madrid deben de hablar de eso y no de Cataluña. Lo de Cataluña es otro problema, otro escenario en los que los catalanes han puesto de pantalla para que todos hablemos de ello, para que al final ellos llevarse el gato al agua y conseguir mejor fiscalidad y más recursos económicos. Que en definitiva es lo que se pide, ¿no? Un trasfondo que hay ahí. El pacto fiscal. Porque si hablamos de recursos, ¿no? Andalucía tiene muchísimos más en ese sentido. Evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que... Aunque después no se nos trate como se nos tiene que tratar, ¿no? Porque no se cumple tampoco lo pactado en ese estatuto, ¿no? Evidentemente, eso es un ejemplo además, ¿no? Un estatuto de autonomía en el que todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Andalucista, estuvieron de acuerdo en aprobar, que dispone en este caso, al final, en la disposición final cuarta, que Andalucía tiene que recibir lo que la población andaluza suponga en el Estado. En cuanto a inversiones, la población andaluza es el 17,8% de la población de España, pues debe de recibir el 17,8% de los presupuestos generales del Estado en inversión. El señor Zapatero se fue dejando una deuda con Andalucía de 1.400 millones de euros. Y el señor Rajoy, con los presupuestos que se aprobaron, que se están aprobando ahora, pues con estos presupuestos de 2013 y los del 2012,